Enriquecidos por el diálogo, seguimos compartiendo en esta mesa la presentación de la encíclica Fratelli Tutti. Y para seguir en este momento con la mesa, Monseñor Lozano, Diego Hidalgo, nuestro compañero de Canal 4, y también enmarcados, ¿no?, con la presentación y la apertura de la Semana Social en San Juan, vamos a compartir un video. Los invito a compartir un video y luego charlamos.
Bueno, la verdad que hermoso video y con muchas preguntas y muchos disparadores y justamente nos hacen reflexionar. Gracias por invitarme a esta mesa para poder conversar y sacar y salvar algunas dudas. ¿Cómo le va, padre? ¿Qué dice? Muy bien, bien, gracias, sí. Bueno. Contento de poder compartir, bueno, este rato y dialogar en torno a una enseñanza tan linda del Papa. Y la verdad que tan oportuna, ¿no? En el mundo que estamos transitando, son 8 disparadores, 8 capítulos, un desarrollo, la verdad que extenso. Tuve la oportunidad de leerlo, de empaparme durante este fin de semana y la verdad que me despertaron muchas inquietudes en torno al comportamiento que tenemos, si somos verdaderamente hermanos, si nos comportamos como tales, hacer una reflexión sobre quienes nos gobiernan, si realmente estamos alcanzando esa dignidad a través del trabajo. Pero ¿qué le parece, padre, si vamos explicando punto por allí muy breve y con esa mirada, y uno habla del mundo y la sombra de un mundo cerrado? ¿A qué refiere esto? Bueno, el Papa, ustedes saben, trabaja mucho con imágenes, ¿no? Claro. Una de las imágenes que él utiliza es la de las sombras, la oscuridad. Y esto como algo que genera miedo. Todos nosotros cuando éramos chicos y a veces también siendo grandes, la oscuridad nos genera inseguridad. Nos hace caminar más despacio, con cuidado. Pero el Papa dice que el mundo en el que vivimos está rodeado como de algunas oscuridades. El egoísmo, el individualismo, la avaricia, la no inclusión de todos, el pensar que unos tienen más derechos que otros. Así que todo esto forma parte de esto que el Papa describe como oscuridades que tenemos. Escuché una frase por allí que hablaba sobre la comunicación. Hoy estamos en un mundo globalizado, hay más conectividad, estamos más conectados pero menos comunicados. Sí, y incluso el Papa lo dice con una expresión más dura, estamos más solos. Completamente. A pesar de la comunicación, ¿no? Y también hace dentro de esto una reflexión con respecto a nuestro contacto con los más cercanos, que estamos más alejados, ¿no? Habla de esa distancia que existe entre nosotros a pesar de la cercanía. En este desarrollo de estos 8 capítulos de Fratelli Tutti hay un claro mensaje también que tiene que ver con decirle chau al individualismo. Y hay una convocatoria, ¿no? Una apelación permanente durante todos los capítulos que nos invitan a hacerlo desde ahora, desde ya, desde el lugar en el que estamos. Pero también lo extiende hacia todas las naciones, hacia los gobernantes, hacia quienes tienen las decisiones para tomar para todos los pueblos. Bueno, el Papa expresa que de esta situación de pandemia en la que estamos, necesitamos remar todos para el mismo lado. Una expresión que él ya había utilizado en aquel momento de oración, él solito en la plaza de San Pedro el 27 de marzo, ahí acuñó una expresión que la hemos tomado muchos: nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Esto será el lema también de la Semana Social que estamos iniciando. Y es justamente esta certeza de que si cada uno intenta salvar su propio rancho, nadie se salva solo. Absolutamente. Tal cual. Ya le doy continuidad con respecto a eso porque la verdad que me he sentido identificado con el segundo capítulo, ¿bien? Pero hay una frase que me marcó y que tiene que ver, o es una aseveración, que estamos transitando una tercera guerra mundial en etapas. ¿Cómo es esto? Bueno, el Papa lo señala hace rato esto y lo vuelve a tomar aquí. Él dice, en este momento no tenemos, como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, una guerra declarada. Pero es como si estuviera, porque en un momento tenemos un conflicto bélico en una parte del mundo, al tiempo aparece otro conflicto en otro lugar, y detrás de estos conflictos hay intereses internacionales. Completamente. No son solamente conflictos con una dimensión local, sino que en estos conflictos hay también intereses económicos, empresas
que venden armas, países que pretenden de esta manera obtener el combustible en forma más económica, en fin, una serie de elementos donde lo que pareciera un conflicto local es realmente algo mundial. Bueno, se acogen a esta encíclica la mayoría de las religiones, lo hemos estado escuchando aquí, es un mensaje para todo el mundo. En el capítulo número 2 hace clara referencia al encontrarse con un extraño en el camino. ¿Bien? Esa comparación dentro de la parábola, ¿no? Nos vuelve a llevar al buen samaritano y exigirnos también, ¿no? Nos interpela a ser hoy por hoy ese. Un mensaje mundial, pero que hace clara referencia por allí a conductas que tenemos en lo cotidiano en el mismo San Juan. Y no nos quedemos con San Juan, sino también con el vecindario y con el vecino de al lado o con el mejor amigo. Muchas veces soltarle la mano, padre, esa conducta tan egoísta y decir, sálvese quien pueda. ¿Cómo es esto? Bueno, hay oportunidades en que esto es así, ¿no? Lo vemos, yo no quiero identificar ningún rubro en particular. Lo vemos a diario, pero lo vemos a diario, padre. Pero hay a veces una mentalidad de pretender escalar puestos dentro del lugar en que uno se desarrolla, y no solamente a partir del desarrollo o el despliegue de capacidades, sino también pisando al que está como competidor. Y empezamos a mirarnos como competidores, o incluso en uno de los capítulos el Papa menciona que nos miramos más como socios de un emprendimiento que como hermanos que tenemos que construir y que llevar adelante una casa común, ¿no? Claro. Así que estas actitudes de envidias, de tener una actitud trepadora, como decimos, bueno, van generando estas distancias. Y se me viene a la mente por allí en medio de esta pandemia, mucha gente la está pasando mal, hay gente que está aislada, y me voy a detener en esa palabra, padre. Aislarse o estar aislado no significa que tengamos que hablar de cercanía, porque está incentivando el Papa Francisco a través de esta encíclica a la cercanía. Eso no significa el tocarlo o acercarse o no respetar el distanciamiento. Simplemente hacer una comparativa o hacer una reflexión sobre la proximidad, que es un sinónimo de fraternidad. Y un ejemplo claro podría ser el del vecino, la está pasando mal, alzo el teléfono y le llamo, ¿necesitas algo? ¿En qué puedo ayudarte? Sí. ¿Bien? Y colaborar también, se han multiplicado las iniciativas solidarias en los barrios, merenderos, comedores. Bueno, ellos ha sido en respuesta también, ¿no?, a esa necesidad. Y por ahí vemos que a través de los distintos gobiernos y las decisiones que se toman para el nivel social, muchas veces esas decisiones se toman en función de lo que ellos elaboran, creen, ¿no?, que es la respuesta al pueblo. Sin embargo, no siempre es la realidad sentida de esas comunidades. Y esto permite a lo mejor detenernos, el Fratelli Tutti busca detenernos un poquito en elaborar ese concepto de verdadera realidad social para dar una respuesta concreta, pero una respuesta certera que apunte directamente a ayudar a construir un mundo mejor. Monseñor, a lo largo de las tres presentaciones, en las tres cartas encíclicas del Papa Francisco, ha tocado temas muy sensibles a toda la humanidad. Ha quedado muy grabado después de Lumen Fidei y de Laudato Si particularmente por la cuestión ecológica. Pero en este también se detiene en esta cuestión social en algo que es fundamental en este momento, porque lo estamos pensando para la pospandemia, y es el tema de la economía. El tema, ¿cómo van a ser los pueblos y de qué manera? Apelando también al no manejo de egoísmos dentro de todo esto, y que a futuro esto se pueda resolver globalmente, como estamos hoy tratando de resolver todos y aprendiendo todos los días un poquito de esto, pero también apelando a que todos unidos puedan hacer fuerza para el mismo lado. El Papa hace referencia a la necesidad del cambio de las estructuras sociales y económicas, ¿no? Ustedes se acuerdan que él había
convocado para marzo un encuentro que debió suspenderse de jóvenes economistas en la ciudad de Asís. Claro. Para que en el espíritu de San Francisco se pudieran revisar modelos económicos y propuestas económicas. Ese encuentro se realizará, Dios mediante, cuando se pueda retomar la actividad. Pero la preocupación del Papa está en ver cómo nos ordenamos y nos organizamos como sociedad. Y mirarnos entonces como una misma familia humana. En Laudato Si, él puso como subtítulo de la encíclica el cuidado de la casa común. De la casa común, ¿no? Como diciendo, si hay una sola casa es que hay una sola familia. Una sola familia. Padre, usted está mencionando y habla sobre un tema dedicado y por allí la responsabilidad que tienen los gobernantes y por allí los conceptos de los gobernantes. Hablar de gobiernos populistas, hablar de gobiernos que por allí utilizan a los más débiles para llegar al poder o para beneficiarse. Esto está muy lejos del concepto que se quiere brindar. Usted ha trabajado de manera decidida, muy cercano con muchas comunidades muy vulnerables, muy necesidades. ¿Cuál es el diagnóstico que podríamos hacer en lo más cercano, en lo cotidiano y que tenemos por acá nada más? Una de las situaciones más duras de la pobreza es la falta de trabajo. Y el Papa insiste, justamente cuando habla del populismo, en que el verdadero camino para salir de la pobreza no es una ayuda social que debiera ser transitoria, sino generar condiciones de trabajo para que la gente pueda obtener lo que necesita para vivir, no de una ayuda, sino a través del trabajo. Porque la ayuda termina alienando y mostrando una actitud paternalista en la sociedad, como si el que puede más ayuda al que tiene menos. Y en realidad no es así. Si nosotros logramos instalar esta mirada de la fraternidad, bueno, ahí vamos a poder entonces entender de qué manera todos en la vida de la familia, en la vida de la sociedad, necesitamos progresar, emplear nuestra creatividad y eso a través de un trabajo digno. Bueno, y otra de las frases, perdón Claudia, que me impactó y que tiene mucho que ver con el amor y lo que tenemos para dar también, porque fuimos producto del amor y justamente estamos acá para dar amor. ¿Cómo lo interpretamos a esto con un mensaje también cotidiano? Bueno, el Papa interpreta el llamado al amor como algo necesario y como una de las dimensiones más importantes de nuestra condición humana. Si una persona dice que no ama, en el fondo está diciendo que no tiene sentido su existencia. Desde que nos levantamos, promediamos la mañana, entramos en la tarde o llegamos a casa a la noche, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a nuestra familia, por la vocación que tenemos de trabajo, totalmente, por querer encontrarnos con otros. Así que el amor es clave en la construcción social, justamente para no materializar, no caer en un materialismo, sino respetar esta condición integral de la persona humana. Monseñor, también dentro de Fratelli Tutti hace un llamado especial y también nos gustaría que se refiriera con respecto a lo que incluye para Fratelli Tutti a la vida consagrada, ¿no? Ese llamado especial a formar parte de la comunidad, a comprometerse con las cuestiones sociales. Bueno, él tiene una expresión que a mí me ha resultado muy significativa, y en la cual nos dice que desde la catequesis tenemos que ir haciendo enseñanza de estos principios sociales, que no podemos esperar a la edad adulta. Y a los que somos obispos, consagrados, o los que trabajamos más directamente en algún espacio pastoral, nos invita a asumir la responsabilidad que nos toca en la construcción de la sociedad y
en algún momento él hizo una expresión que a mí me ha cautivado. Él dice, tenemos que ser artesanos de la paz. Totalmente. Como claro. diciendo, bueno, la paz no es una cuestión mecánica, sino como una artesanía que requiere tiempo, paciencia, creatividad, cariño, perseverancia. Bueno, es así. A ver, y como para ir redondeando un poco, Sí, la verdad que Diego. son muchísimos temas, hay mucho para conversar y podríamos pasar toda una noche haciéndolo, ¿eh? Pero esto es solo para que sea una clara invitación para que usted también se interese, comparta, lea, averigüe. Desde casa, hoy desde casa podemos hacerlo incluso a través de internet, la encíclica está disponible. Y como datos, ¿no? 89 páginas, 285 párrafos, no es muy larga, podríamos decir, en relación a un libro. Tiene 8 capítulos y las 2 oraciones finales son maravillosas, ¿no? Claro, Estas sí. 2 oraciones especiales, universales, intentando reunir a todos para pedir al Dios creador. El Papa tiene esta manera, yo iba a decir costumbre, pero no es costumbre, esta manera de entregarnos su magisterio, no solo en las encíclicas, también en los otros documentos, y es terminar con una oración.